¿A usted cómo lo han tratado cuando va al IMSS o al ISSSTE? ¿Le han ofrecido realmente un servicio médico de calidad? ¿Tiene usted quejas? ¿Tiene usted algo que comentarnos? Esta mañana vamos a analizar lo que está sucediendo en el IMSS y también con una grave denuncia aquí en vivo que se hará sobre quienes están manejando el ISSSTE aquí en San Luis Potosí. Muy buenos días, soy Lupillo González y le voy a agradecer que se quede en este espacio porque aquí hablamos las cosas como son, sin censura, y aquí siempre hay un espacio para la ciudadanía. Esta mañana vamos a recibir una denuncia de terribles anomalías y situaciones delicadas que están aconteciendo en el ISSSTE aquí en San Luis Potosí, y para eso, bueno, pues nos acompaña quien estuviera todavía hasta hace unos días como subdirector administrativo, alzó la voz, tuvo represalias y esta mañana, pues ya sabe que aquí hay un espacio siempre para la denuncia y nos acompaña Isaac Ramos, al cual le agradezco la confianza de haber recurrido a este espacio. Mi estimado Isaac, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación, por la apertura. Gracias a todos. Ya nos conocemos de hace años, inclusive era invitado constante cuando hacíamos unos debates. Fíjate qué buenos debates hacíamos cuando fuiste regidor. Invitábamos a Raimundo Ramírez, que era del PAN, invitábamos a David Alanís del PRI. Y se hacían muy buenos debates, muy sanos, muy interesante. Y bueno, pues de ahí pasas ahora a la administración pública y nos vas a platicar lamentablemente un caso delicado. Pero ¿qué te parece, mi estimado Isaac, si antes de irnos al ISSSTE le damos una revisadita a qué está pasando también en el Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo la tratan a usted? ¿Tienen los medicamentos? Hoy también vamos a platicar de eso porque nuestro colaborador Gus Rodríguez se fue a la calle a platicar con la gente. ¿Recuerdan cuando son elecciones cómo nos platican de que tienen tantas soluciones? ¿Recuerdan la propuesta que hizo el Partido Verde hace ya muchos años donde decían, si el gobierno no tiene los medicamentos, que te los pague? Y que supuestamente se iban a entregar vales de medicina si no los tenían en las clínicas del gobierno. ¿Qué ha pasado? Se aprobó esa ley. ¿A usted le han dado estos vales? ¿Ha ido usted a surtirlos a una clínica particular? Bueno, pues son de esas cosas que los políticos, cada vez que hay elecciones, no lo promueven. Inclusive fue aprobada la ley y el día de hoy, letra muerta. También una nota muy interesante, y la estamos viendo aquí en esta gráfica. Vemos cómo el IMSS fue la autoridad federal más denunciada el año pasado aquí en San Luis Potosí ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Fíjense nada más, recibió el IMSS aquí en San Luis 177 quejas en contra de diferentes autoridades federales de enero a diciembre. Obviamente, aquí habla que la población potosina presentó 83 quejas en contra de la atención brindada por el IMSS. Se detalla que existen 30 denuncias que correspondieron a la falta de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones. 22 por realizar deficientemente los trámites médicos y 21 por omitir proporcionar atención médica. Y aquí vienen detalles que yo considero todavía más graves. Aunado a ello, fíjense bien, hubo 17 por negligencia médica, 10 por integración irregular de expedientes, 10 por omitir suministrar medicamentos y 15 por omitir implementar la infraestructura necesaria para una adecuada prestación de los servicios de salud, que fueron los principales señalamientos. Y fíjense un dato que dices, no puede ser, no puede realmente suceder. Por ejemplo, en la recomendación 117/2022 se reveló que una paciente fue sometida en 2017 a 30 sesiones de quimioterapia innecesarias, pues fue diagnosticada erróneamente con cáncer por 2 médicos oncólogos en el Hospital General de Zona
en el Hospital General 50, ubicado en la capital potosina. Fíjense nada más usted lo grave. Le dieron 30 sesiones de quimioterapia a una mujer que había sido diagnosticada erróneamente con cáncer. Así de grave está la situación en el IMSS. Y en el ISSSTE, pues por lo que vemos, también hay muchas situaciones que hay que hacer públicas. Isaac Ramos, ferviente seguidor de la 4T, dice: llega un nuevo gobierno, llega una nueva administración, me imagino que tú también entras con esa idea de que va a permear desde arriba un cambio, de que se van a hacer las cosas diferentes, de que llegan supuestos nuevos políticos que lamentablemente son los que llegan a veces a los puestos importantes y no gente que tiene una trayectoria médica, y pues te das cuenta que no es como te lo imaginabas, te empiezas a encontrar no una, 1000 veces diversas situaciones. Tú estás acostumbrado a alzar la voz, a no quedarte callado. Desde ¿en qué momento tú dices, pues no es como yo me lo imaginaba, o si era como te lo imaginabas, pero en qué momento tú sientes que no se cambian las cosas para bien, sino se continúan con esos vicios antiguos? Pues en el momento que percibimos o que empezamos a percibir que sigue el desabasto de medicamentos, cuando el presidente a nivel nacional hace señalamientos muy claros de que hay abasto de medicamento, pues en las clínicas nos damos cuenta de que no es así. Digo, obviamente habrá esfuerzos que se han hecho, que se han realizado para cubrir necesidades que surgieron extraordinariamente por el tema de la pandemia y que, bueno, pues no podemos dejar también de comentar. Hay insumos, medicamentos que no pudieron llegar al país, a lo mejor a pesar de estar comprados, porque pues estaban cerradas las fronteras, las aduanas estaban cerradas, entonces el medicamento no pudo llegar, ¿no? Pero ese es el tema principal que me hace entender que no son las cosas como debieran ser, por lo menos no en los sistemas de salud públicas, y de ahí le sumas otro tipo de situaciones que agravan más todavía la situación del ISSSTE per se, sobre todo en la subdelegación aquí en San Luis Potosí, ¿no? En donde encontramos como cabezas a gente totalmente irresponsable, inexperta, en el caso particular la ingeniero agrónomo Marcelino Oviedo, que está como subdelegada de administración y que está viendo al ISSSTE como una agencia de colocación, ¿no? Cuando hay temas totalmente relevantes como es que se abra un hospital nuevo, que se construya un hospital nuevo. Tenemos el Hospital General del ISSSTE aquí en San Luis Potosí con 70 camas para 300,000 derechohabientes, ¿te imaginas? 70 camas. 70 camas, ¿no? Ese es un tema totalmente importante. Yo creo que en eso deberían de estar enfocadas las baterías, tanto de la subdelegada médica como de la subdelegada administrativa, y desafortunadamente no es así, ¿no? Ellas están ahora sí que en la visión tan nefasta, tan cerrada, de ver al instituto como una agencia de colocaciones, dar espacios de químicos para gente que no es química, no dar espacios administrativos para ingenieros. ¿Están metiendo a su gente? Sí, sí. Yo creo que ahí es una cuestión de que nada más es abrir un poquito la puerta y te vas a dar cuenta cuánta gente ha ingresado a partir de la llegada de Marcelino Oviedo, gente sin ninguna experiencia, a trabajar en el instituto. Y aquí, pues de por sí, insisto, de por sí la situación del ISSSTE era bien complicada, le sumas la inexperiencia y aparte la negatividad de la persona que ingresa solamente por una recomendación y que va a dar al traste con situaciones tan terribles como que nos falten insumos, o llegó el momento en el que incluso nos faltaban gasas, ¿no? No había gasas. ¿Te imaginas en una clínica tan grande como es la Pedro Bárcena, en que atiende a cerca de 140,000 derechohabientes, que no haya ni gasas? Entonces es una situación complicada porque obviamente por la falta de capacidad de las subdelegadas no hay acuerdo, no hay visión y no hay posibilidades de sacar de los problemas al instituto a nivel local, ¿sí? Y tú, Isaac, ¿cómo llegas al instituto como subdirector administrativo? Yo fui invitado también en esta administración. Obviamente ya tengo una trayectoria de 13 años como funcionario público, he estado en diversas dependencias, bendito Dios, me han invitado a participar y así sucedió, me invitaron a participar en el instituto como parte de la clínica Pedro Bárcenas en el área de la subdirección administrativa, y entré en el 2020, acabo de salir precisamente el miércoles, precisamente por denunciar este tipo de situaciones, por no estar de acuerdo, por manifestar la inconformidad en el tema de los despidos injustificados, en el tema de los retrasos de los procesos,
recursos, en el tema de la falta de apoyos para las clínicas, porque las subdelegadas están ocupadas en otras cosas totalmente distintas, ¿no? Recientemente incluso trabajadores de base del ISSSTE se han manifestado porque en el edificio delegacional no servía ni el elevador, ¿no? Y las personas adultas mayores que van a requerir diversos servicios de la delegación, de la subdelegación, perdón, pues tenían que subir 5, 6, 10 pisos para poder hacer algún tipo de trámite, ¿no? Entonces hay diversas inconformidades y que de alguna manera tú fuiste aglomerando, tú las fuiste canalizando, la gente se acercó contigo, armaron un documento que mandaron obviamente a México y pues vamos a ver qué te contestaron en México, qué pasó en las altas esferas con esas denuncias de los empleados del ISSSTE en San Luis Potosí. Vamos a un corte y regresamos de volada para ver también, primero, cómo están las cosas con estos vales que supuestamente nos cacaraquearon tanto en el Partido Verde diciendo que si el gobierno no tenía vales, que te los pagaran en una clínica particular. Vamos a ver qué pasó con esto, qué nos dijo la gente en la calle cuando ha tenido este problema. Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Guts Rodríguez de Ciudadano Potosino, colaborando para el programa Libertad de Opinión. Hoy salimos a las calles para preguntarle a la ciudadanía sobre su experiencia siendo atendidos en el IMSS o en el ISSSTE. Bueno, vamos a las entrevistas. Pues en general bien, no he recibido malos tratos y pues en general el servicio ha sido bueno. Bueno, en cuestión del seguro social, la verdad me ha ido bien. Donde quizás sea un poquito tardado. Chequeo generales a veces sí es un poco tardado. Bueno, la verdad a mí sí me ha ido bien, como que les falta más sensibilidad a los trabajadores, pero yo creo es por lo mismo que es mucha gente la que atienden, que realmente no se dan abasto. Bueno, en el IMSS creo que ha sido bueno, no ha habido ningún inconveniente cuando he tenido que hacer uso de ese servicio, ha sido bueno. Bueno, en el IMSS fui atendido muy bien, la verdad. La gran mayoría de las veces que he ido, pues por lo menos hay un medicamento que no me abastece, ¿no? El medicamento sí, de 3 le faltó uno que no tenían, que les iba a llegar a la semana entrante. Cuando yo he hecho uso de ese servicio, sí, sin embargo sí conozco personas que no han conseguido el medicamento en tiempo. O sea, sí se me cumplen las expectativas. Hasta hay medicamentos que son demasiado caros que por fuera te cuestan casi 2,000 pesos y pues te dan esa facilidad del instituto de obtenerlo. No, la verdad también sí nos ha tocado que sí es necesario comprar algunos. No se me hace justo que no tengas la medicina de mi esposa. Pero esa medicina solamente la encuentran en las farmacias y es muy cara. Porque esto es una realidad. El Partido Verde presentó una iniciativa para que den un vale canjeable por medicinas y servicios médicos. La verdad, de no ser por el vale que nos dieron, no sé qué hubiera pasado. Ahora podemos vivir tranquilos, porque si el gobierno no tiene las medicinas, ahora tendrá que pagárnoslas. Te hago una pregunta. ¿Sabías o desconocías que la institución encargada de tu salud puede emitir un vale, el cual puedes canjear en cualquier farmacia en el caso de que ellos no tengan medicamentos? Si es así, ¿podrías comentarnos cuál ha sido esa experiencia? Si realmente ese vale cuenta o realmente la institución no te dice que existe un vale y lo puedes cambiar. Bueno, sería importante conocer tu respuesta. No, la verdad no, yo no tenía no sabía eso. Sí, sí, así es. Sí, No sabía. No. Pero no me comentaron eso. No, lo desconocía. Sí, en el seguro sí existe, o sea, por ejemplo, hasta en los servicios de, no sé si no hay servicio de radiografía o psicología, les dan vales a las personas. Lo más importante es saber tu experiencia y exigirle al gobierno una mejor atención y sobre todo que no falten nunca los medicamentos necesarios. Para más, síguenos en la página de Ciudadano Potosino y Ciudadanos Observando. Se está conociendo
nosotros Isaac Ramos, que se estuvo desarrollando como subdirector administrativo en el ISSSTE, y nos platicaba al inicio del programa pues una serie de anomalías, de situaciones que consideran graves, que hay mucha inconformidad del personal, falta de medicamentos, de materiales, y todo esto provocó pues que estas inconformidades se canalizaran a México, firmaran y pues vamos a ver qué les dijeron ante estas inconformidades, si hubo represalias, no hubo, qué sucedió con todo esto. Nos platicabas, Isaac, que hay terribles anomalías. Si las podemos resumir, ¿cuáles serían desde tu punto de vista, antes de que nos platiques qué pasó en México? ¿Cuáles serían las más graves? ¿Qué es lo más grave que tú estarías denunciando? Pues la falta de capacidad de las subdelegadas, tanto de la administrativa como de la médica, la ingeniero Marcelino Oviedo y la doctora María Guadalupe Vázquez Corona, que en ese afán de protagonismo, que en ese afán de conflicto, han hecho bien complicado el trabajo en el instituto para todo el personal, ¿no? Dice que el conflicto que existe entre ellas ha generado problemas al interior. Sí, porque de ahí deviene también el hecho de que cada una quiera armar sus equipos de confrontación, y han abierto la puerta para ingresar, han despedido personal y han abierto la puerta para ingresar a personal, a mis amigos, a familiares de sus amigos, para poder conformar sus equipos y seguir en ese conflicto, ¿no? Que nada abona al instituto. Te planteaba problemas tan grandes como el tema de la falta del hospital. Tenemos en Salinas de Hidalgo una clínica en donde se está saliendo ya el drenaje por todos lados. ¿Te imaginas una unidad de medicina familiar con el drenaje expuesto, ¿no? En la misma clínica Pedro Bárcena, aquí en Salvador Nava, el drenaje está colapsado, los baños están sin funcionar, los baños al público, ¿no? Y ellas están ocupadas en otras cosas, en contratar personal, en meter gente, en meter familiares, porque básicamente su visión es tan corta que lo ven simplemente como una agencia de colocaciones, ¿no? Y los problemas del instituto son tan graves que han repercutido obviamente en temas de salud para todos los derechohabientes. Si no hay organización, si no hay orden, si no hay una estructura firme para conducir el instituto, pues obviamente va a repercutir en el tema de los pacientes. Yo creo que parte de que no ha colapsado el instituto es el trabajo de los compañeros, ¿no? Entre ellos los suplentes. Te comento un dato también muy importante. El ISSSTE tiene una contratación que se denomina por guardias y suplencias. Desde la primera quincena del mes de diciembre no se les paga, ¿no? Te imaginas. Y siguen trabajando. Y siguen trabajando. Ellos están ingresados en una bolsa de trabajo, y obviamente el beneficio es que al estar en esa bolsa de trabajo, en algún momento, si Dios permite, pues van a encontrar una base, ¿no? Pero entre tanto, pues hay 2 meses, 3 quincenas, 4 quincenas en las que no se les pagan, y hay servicios que dependen del suplente, ¿no? Es una contratación totalmente, incluso yo me atrevería a llamarla ilegal. Si la exploramos un poquito en el derecho laboral, no es una contratación legal, y sin embargo, pues la gente no denuncia porque los trabajadores, los suplentes, están con la esperanza de que en algún momento reciban una base, ¿no? Entonces hay este tema de los suplentes que no se les ha pagado desde la primera quincena del mes de diciembre. Ya se les deben cerca de 300,000 pesos ahora sí que en tema de salarios, y el tema del hospital, que por sí mismo pues es una situación bien crítica. ¿Te imaginas 70 camas para atender a 300,000 derechohabientes a nivel estatal? Pues eso es un caos, ¿no? Hay gente que tiene que esperar hasta una semana, o que la citan para hacerle su cirugía el día de hoy, está en ayunas y no hay camas, ¿no? Y entonces le dicen, regrésate y vente mañana, pero el mañana también es con esa variante de que quizás entre, quizás no, si no se desocupa ninguna cama. Entonces son situaciones bien complicadas que, insisto, ahí es donde debería de estar el principal interés, tanto del ingeniero Marcelino Oviedo como de la doctora María Guadalupe, y no está ahí, ¿sí? No se ha resuelto ninguno de los problemas fuertes del instituto a nivel local, ¿no? Y además, en situaciones, por ejemplo, laborales, pues se está complicando. Cada despido que están ejecutando es un despido que va a terminar en una demanda laboral, ¿no? Y que va a necesitar de recursos públicos para cubrir los laudos de esos trabajadores que hemos sido despedidos de manera injusta, ¿no? Y solamente algunos ya de nosotros por el tema de haber denunciado, de buscar que se repare o que se arregle alguna de las situaciones que son importantes y que terminan perjudicando a la derechohabiencia, y en lugar de recibir alguna alternativa, pues lo más fácil para ellas, como todo funcionario de mente cerrada, es despídanlo, sáquenlo, muévanlo, porque no hay la capacidad de resolución. Ok, ahí pues tú de alguna manera empiezas a recabar
inconformidades del personal. Se acercan contigo, tú alzas la voz, vemos por lo que tú platicas, pues nunca te hicieron caso, no vieron prioridades, te desesperas. ¿Qué haces entonces? Fíjate que ¿Firman un documento? Sí. ¿Dónde van? ¿Qué les dicen? No es un tema particular, digo, ahora ellas lo hicieron personal porque terminan pues finiquitándome, ¿no? O despidiéndome, ¿no? Sí, no o me sea, han a finiquitado. raíz de que tú entregaste este Pero documento. nosotros en el mes de diciembre, a principios de diciembre, nos dirigimos a la Dirección General del Instituto, directamente con el director general, el doctor Pedro Centeno, llevando este documento al que agregamos cerca de 170 firmas autógrafas de trabajadores de base y de confianza, en donde hacemos una denuncia al director general de lo que ocurre en el ISSSTE en San Luis Potosí. Desafortunadamente desconocemos si el doctor Centeno está muy ocupado, desconocemos si no tiene interés en resolver las necesidades del instituto aquí a nivel local, o si quizás los derechohabientes de San Luis Potosí no merecen una mirada del director general. ¿Pero cómo sabes que él se haya enterado de esto? Pues porque lo entregamos de manera formal en sus oficinas, ¿no? ¿Pero cuántos documentos no crees que tenga? ¿Tú crees que él lo leyó? Pues ahí desafortunadamente, o para fortuna, por ahí a través de unos enlaces tenemos comunicación directa, o buscábamos tener comunicación directa con el doctor Centeno, y hablamos con su secretaria particular del tema antes de acudir. Hablamos incluso, o se habló directamente con él a través de terceras personas, con el doctor Pedro, porque este grupo nuestro de compañeras y compañeros de la Clínica Pedro Bárcena no es el único con inquietudes, ¿sí? A nivel estatal hay personajes, hay figuras políticas, incluso maestros que son derechohabientes del ISSSTE, que han sufrido lo que está sucediendo en el instituto y que por su cuenta han también buscado las alternativas de denunciar a nivel nacional, es decir, lo que ocurre. Tú tienes conocimiento que hay más denuncias. Sí. Okay. Pero entonces tú le haces llegar esto al doctor Pedro Bárcenas. Pedro Centeno. No detectas que haya realmente sensibilidad, no toman cartas en el asunto, y entonces se enteran aquí las encargadas. Hablas de Marcelina Oviedo, que es agrónoma y que está encargada del área administrativa, y está la doctora Guadalupe Vázquez en el área médica. ¿Y qué pasa entonces? ¿Te corren por haber alzado la voz? Sí, bueno, ahí la intención de ellas, independientemente de mi situación personal, era despedir a varias gentes, ¿no? Ahí cuando yo me entero, por ejemplo, de manera directa de la directora de la Clínica Pedro Bárcena, que empieza o que plantea de despedir a varios compañeros, pues yo sí le comenté que no se me hacía correcto, derivado de que son compañeros con experiencia, y además de que como subdirector administrativo, pues se supone que tienes que cuidar las finanzas del instituto. Si tú sabes que van a ser despidos injustificados, pues cómo lo vas a permitir de manera tan abierta, ¿no? Se habló con la directora, porque esa era la intención, tener ahí varios despidos, no se lo permitimos, y se generó aquella inconformidad de parte de nuestras autoridades para conmigo de manera personal y con los compañeros, algunos compañeros que estuvieron ahí apoyándonos en recabar firmas para esto de la denuncia. La realidad... ¿Crees que va a haber una persecución para todas las personas que firmaron? Sí. Pues a lo mejor no para todas, porque afortunado o desafortunadamente muchos compañeros son de base, ¿no? Entonces es complicado. Ahí el instituto, te decía yo, por ejemplo, muchas de las áreas trabajan con suplentes, entonces el empezar a llegarle de manera directa a reprimir, a hostigar a los compañeros que son de base y a los suplentes, que también algunos firmaron, pues acabaría por, pues ahora sí que tronar el instituto. El instituto depende de sus trabajadores. No creo yo que sean son cerradas, pero no creo que lo sean tanto como para desarticular el instituto despidiendo a este trabajador. Bueno, ¿a ti te mandan a hablar o cómo te despiden? ¿Qué se dicen? Me arman un acta administrativa, por la misma gente que ingresa, la ingeniero Marcelina, gente que te digo no tiene el perfil ni la preparación, dejan de hacer su trabajo ellas, que eran mis subordinadas, ¿no? Dejan de hacer su trabajo de manera, ahora sí que con toda la intención, y me culpan a mí de su irresponsabilidad. Me arman una acta administrativa que si te la mostrara, la verdad es vergonzosa y es de dar risa, ¿no? Y con eso
emiten mi aviso de rescisión el pasado miércoles, ¿no? No me preocupa mucho ese tema, me preocupa más lo que comentas de otros compañeros que están en ese riesgo, también por haberse sumado a la denuncia, ¿no? Bendito Dios, tenemos otras opciones, otras posibilidades, pero en el caso de otros compañeros se me complica mucho el pensar que vayan a terminar también despedidos cuando lo único que buscábamos era decir, oigan, no estén ocupadas en eso, Marcelina, doctora María, ocúpense en esto es lo fundamental, esto es lo importante, hospital, medicamentos, los baños colapsados, esto es lo verdaderamente interesante, dejen de estar ocupándose en contratar gente mejor, dedíquense a lo verdaderamente importante. Y creo que fue un error no escuchar, ¿no? Al final de cuentas todo bastaba o hubiera bastado que nos organizáramos, que platicáramos. La gente sigue trabajando, los compañeros firmantes no dejaron de trabajar, ¿no? Manifestamos ahí nuestra inconformidad con algunas cartulinas y lonas porque preferimos pegar lonas y cartulinas allí en la clínica Pedro Bárcena que parar labores. No se pueden parar labores en una clínica. Exacto. Entonces, ha sido una manifestación de inconformidad ordenada, apegada a la legalidad, pero lamentablemente no tienen la capacidad, ni la subdelegada médica, ni la subdelegada administrativa de atender, ni las inconformidades del personal a su cargo, no hay liderazgo, ni mucho menos, obviamente, el tema de las necesidades profundas del instituto, ¿no? Y eso te lo dicen, pues estos 150 y tantos, 160 y tantos trabajadores de base y de confianza que manifestaron su inconformidad. Con lo que me estás platicando, pues entonces no hubo sensibilidad arriba. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar con el terrible problema? ¿Qué va a pasar con toda esta gente? ¿Qué va a pasar contigo? Bueno, yo creo que no. Yo creo que el hecho de siempre la denuncia, y tú eres un ejemplo vivo de ello, la denuncia siempre trae una consecuencia, sobre todo cuando es una denuncia de verdad. El que las cosas se sepan tarde que temprano tendrá que tener como consecuencia que las cosas mejoren, ¿no? Lo peor que puede hacer uno es quedarse callado. Yo a lo largo de mi vida lo he aprendido y lo he visto. Entonces, parte de que haya ciudadanos, que haya trabajadores que denuncien situaciones irregulares, eso ya es una ventaja. Ojalá con el paso del tiempo este tipo de denuncias aterricen en cambios de conducta, en cambios de perspectiva y en que lleguen a los lugares claves en la administración pública perfiles adecuados, que tengan la capacidad resolutiva no solamente en el tema laboral, sino en este caso, por ejemplo, en temas de salud que son de primera necesidad para las ciudadanas y los ciudadanos. No, perfecto. Pues ya saben, aquí siempre va a haber un espacio para que nos compartan este tipo de denuncias en cualquier lugar, hoy está tocando al sector salud, pero está abierto a todas las áreas. Ya saben que para eso es este espacio, para darle voz a la ciudadanía. Mi estimado Isaac Ramos, pues te deseo que se solucione y ojalá, pues realmente para beneficio de los potosinos y de los mexicanos en general, el IMSS y el ISSSTE realmente hagan un esfuerzo y que cambien las cosas de fondo. Esperemos que espero solucione tu situación y te agradezco como siempre la confianza por haber aceptado este espacio. Muchas gracias a ti por la apertura. Muy amable. Y bueno, pues como siempre a usted le agradezco enormemente que sea parte de Libertad de Opinión todos los miércoles de 9 a las 9 de la mañana tenemos una cita para hablar realmente sin censura. Soy Lupillo González y que tenga usted un excelente día.